Muy buenas tardes, noche. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy agradecidos de que podemos ver caras nuevas y podemos también ver caras que conocemos. Antes de comenzar, quiero decirles los versículos de hoy. Vamos a estar leyendo de Corintios, 2 de Corintios 9, desde el versículo 1 al 15. Pero también les estaré leyendo un poco de Marcos. Vamos a hablar de Marcos 4, la parábola del sembrador. Así que antes de comenzar todo, vamos a hacer una pequeña oración para encomendar la palabra de Dios a sus manos. Padre Celestial, gracias eternamente por ese hermoso sacrificio. Queremos estar aquí hoy con un corazón dispuesto, lleno de hambre para ti, para que quepa toda esa palabra en nuestro corazón y se quede ahí incrustada y que podamos llevar el mensaje a través de nuestras acciones y de nuestro comportamiento y que podamos ser vivo ejemplo de que somos hijos de Dios y somos parte del reino de los cielos. Padre, hoy en día voy a estar compartiendo de tu palabra un mensaje bien importante sobre la disposición y sobre tener un corazón humilde y tener siempre la motivación y el esfuerzo para seguir trabajando en nosotros mismos con tu fuerza y con tu voluntad, porque en nuestra voluntad y en nuestra fuerza nos quedamos cortos. Pero sabemos que contamos contigo, Dios, y que con tus brazos siempre abiertos nos recibes, nos abrazas y nos das ese aliento que nos hace falta para poder seguir. Padre, también quiero orar por la vida de nuestros hermanos aquí de la iglesia que puedan estar pasando por algún momento de aflicción, de tristeza, de desconsolación. Que seas tú, Dios, que cada palabra que le llegue a sus oídos de aliento y de consolación venga a través de ti, Dios. Que todo, y que estas personas que estén en sufrimiento puedan recuperar sus energías y recargarse en ti y puedan cosechar ese hermoso fruto que es estar en tu espíritu. Padre, gracias de nuevo por el hermoso sacrificio que nos diste a través de tu Hijo Jesús y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos ahora, les voy a leer de la Biblia versión NVI, que es la nueva versión internacional, porque este pasaje de 2 de Corintios empieza un poquito extraño en la versión Reina Valera, como en cómo se habla. Y nos dice así, 2 de Corintios 9, 1, dice: no hace falta que les escriba de esta ayuda para los creyentes, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, que particularmente son de Acaya, pero lo que quiero traer con estos dos versículos es que cuando habla Pablo de la buena disposición que él conoce, él habla particularmente de uno de 4 pasos que yo he apartado como enseñanza. Viene siendo la siembra, y la siembra viene siendo permitir que la palabra llegue a nuestros corazones, escuchándola, leyéndola, estudiándola. A veces a mí me gustaba también, me gusta todavía, me gusta escucharla. En la aplicación de la Biblia tú puedes hundir un botón y la misma aplicación te lee la Biblia. También puedes escuchar predicadores en línea, predicadores populares o predicadores que sepa que están leyendo bien la palabra e interpretándola como debe. Pero eso es lo que es parte de la siembra, poder permitir que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones y se incruste en el corazón y vaya echando esas raíces. Porque luego de que una planta echa sus raíces, toda la energía se va a ir enfocando hacia lo que se ve. Y muy bien, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando está en nuestros corazones, a veces no sabemos si un predicador está predicando desde el corazón o cómo, pero lo que sí se sabe es que
lo que se ve es muy diferente a lo que está debajo de la tierra. Por ejemplo, podemos tener una planta muy, muy hermosa, todo que ha perdido sus raíces. Y se ve bien hermosa, pero no tiene raíces. Y es muy importante tener esas raíces bien cementadas en lo que es la vida de Dios y en el reino de los cielos. El próximo punto que yo he apartado es el mantenimiento, pero voy a leer un poco más el pasaje. Porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios. Les dije que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados como ya he dicho que lo estarían. No sean que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentre desprevenidos. En ese caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa ofrenda generosa que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como un acto de generosidad y no como una imposición nuestra. Nuestra segunda etapa en lo que viene siendo la siembra y la cosecha viene siendo el mantenimiento. Echarle agua a la planta, dejar que tenga buena luz, limpiar, purificarla. En algunos casos se le da abono, ¿verdad? Pero en nuestro caso, espiritualmente, lo que hacemos con el mantenimiento es estar siempre pendiente y convictos de lo que está pasando en nuestro corazón. Si conocemos que en nuestro corazón hay espacio para la envidia, los chismes, la maldad o algún tipo de injusticia, es en este momento preciso que debemos acercarnos a nuestro Dios y de una podar ese tallo de esa hoja que esté amarillenta o muriéndose enferma, porque si ustedes, algunos que sepan de jardinería me van a entender, si ustedes permiten que su planta permanezca con una planta que está enferma y está muy cerca de sus otras hojas, ¿qué va a pasar con las otras hojas? Se enferman. Así que es muy importante cada vez que sepamos que en nuestro corazón hay algo que nos brinda enfermedad, cortarlo. Y si no sabemos, pedirle a nuestro Dios, rogarle, suplicarle que nos visualice, nos presente eso, evidentemente para poder nosotros luego podarlo o que Él sea quien nos pode esas partes de nosotros que no son deseadas. Muy bien, entonces de ahí pasamos a lo que viene siendo la bondad o compartir semillas, ¿verdad? La bondad es como compartir una semilla en que cuando uno está siendo servicial o está siendo bondadoso, uno lo hace desde el corazón, bien como cuando da una semilla a una persona. Uno le está dando una semilla que no tiene garantía de que va a ser una planta o no tiene garantía de que va a poder sobrevivir en el estado o en el lugar, en la región donde se encuentran ustedes. Pero se da del corazón, aunque sepamos que hay una incertidumbre que no conocemos, pero sabemos en el nombre de Dios que cuando se está dando algo de corazón, va para bien. Y compartir una semilla viene siendo evangelizar con una persona, compartir la palabra de Dios, enseñarle a otros cómo poder manejar momentos de aflicción que nos desconsolan, nos desaniman, para poder entonces llevar el mensaje y poder ser luz para los demás. Lo próximo, vamos ahora a pasar al pasaje de Marcos, de la palabra del sembrador, porque quiero hablarles un poco de cómo nuestro Jesús, Él nos explica un poco de cómo ocurre esto. Es Marcos 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decían su doctrina.
Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron y no dieron fruto. Por otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Como pues entenderéis todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra. Amén. Entonces, en la cosecha, aquí también Pablo, cuando él habla al principio, que nos dice, no hace falta que les escriba de esta ayuda para los creyentes, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. La cosecha también se refleja en cómo a las personas a quienes nosotros hemos ayudado. Una, dos, ok. Vamos a usar este micrófono por ahora. Así como cuando ayudamos a los demás, tenemos la bendición de poder ver cómo esta persona crece y entrega su vida a Dios y le brinda luz a los demás. Así como me imagino que el pastor le está pasando conmigo, con Moisés, con Juan, con ustedes, que él puede ver ese crecimiento y cosechar de nuestro servicio para poder brindar fruto a los demás. Y así consecutivamente, de generación en generación, seguimos teniendo predicadores que puedan también venir y en algún momento muy lejano, no sabré cuándo, pero en algún momento me tocará a mí también ser quien sembró y mantuvo y compartió y cosechó de la buena voluntad y de la buena disposición de otro hermano que viene a darle frutos a muchos, a multitudes. Así que es muy hermoso poder llegar a esa comparativa. Lo próximo que vamos a leer viene siendo del 6 al 15 de Segundas de Corintios 9, que nos habla de sembrar con generosidad. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y ahí voy a hacer una pequeña pausa. Como pueden ver, Pablo no nos está diciendo siembren todo lo que puedan sembrar, siembren todo para que tengan mucho. No, él nos está diciendo, luego de que nos dice siembren en abundancia, pero háganlo con el corazón, no por mala gana y porque es lo que les estoy recomendando, sino que háganlo porque el corazón les está pidiendo a gritos: sal y comparte el evangelio, o sal y sirve a una comunidad. Puede ser siendo voluntarios en algún sitio de personas con necesidades, un voluntario en algún hogar de envejecientes, o voluntario en algún hogar de huérfanos. Todas esas acciones son acciones que nos llevarán a cosechar en abundancia. Así que no solamente les quiero decir que se queda restringido a la ofrenda y a lo que damos y a lo que evangelizamos hacia los demás, sino que también tenemos otras partes en las cuales podemos sembrar y cosechar frutos espirituales regalados por Dios. Porque muy bien una persona puede servir y servir y servir y servir,
pero no tener a Dios en el corazón y no conoce lo que de verdad te está haciendo. En cambio, alguien que sí sirve a Dios, sí conoce lo que está pasando y lo que está haciendo, y que lo que hace no lo hace para que los demás vean, sino para que Dios se gloríe y para que el reino de Dios continúe creciendo como se ha profetizado en la palabra. Entonces nos dice que tenemos que dar con un corazón humilde. Así que el versículo 8 nos dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redundan en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos, por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Amén. Hasta ahí llegamos con el 2 de Corintios 9, y el pasaje más bien es como Pablo comparando un grupo de personas que creen en una ciudad con otro grupo de personas que creen en otra ciudad. Pero a mí me llegó la palabra de que este pasaje no tan solo se queda restringido a lo que damos monetariamente, así que sino darle sentido a lo que damos con nuestro corazón, a lo que presenciamos en nuestro día a día y resistimos, porque sabemos que el mundo está lleno de maldad y de odio y de todas esas cosas, ¿verdad? Pero en nuestro reino, en nuestro caminar, estamos de la mano de Dios y de la mano de unos al otros, y sabemos que vamos por el camino que debemos, y no vamos a permitir que lo malo nos alcance ni que nos quite las raíces que estamos tanto trabajando para mantener. Que quería también leerles del boletín, a ver si lo logro conseguir. Pensé que lo tenía entre la libreta, pero cuando lo consiga se los voy a leer. Les quiero leer del boletín, porque en el mismo boletín nos habla de diferentes maneras de cómo ofrendar a Dios, en esta parte de aquí atrás. Y nos dice: da y vive con generosidad sacrificial. La generosidad no es producto de las riquezas, sino de una vida entregada a Dios. Nuestro deseo es continuar dando pasos de generosidad sacrificial, una generosidad que cambia nuestro estilo de vida, para que nuestro dinero y nuestras vidas sean usadas por Dios para bendecir a los demás. Amén. Y muy sencillo, como esto está en nuestros boletines todas las semanas. Pero mi mamá lo remarcó y se me hizo muy relevante al tema de hoy, de que no tan solo es dar con dinero, sino que es dar de nuestras buenas acciones y de nuestra generosidad hacia los demás. Ya para ir terminando, quiero hacer una pequeña lectura de la parábola de la semilla de la mostaza, que viene siendo Marcos 4:30. Y decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos?
Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así que, hermanos y hermanas, por más pequeño que uno sienta que su testimonio pueda ser, o por más pequeño que uno sienta que su influencia en otras personas, en otros creyentes pueda ser, nunca se rinda y sigamos adelante en confianza en nuestro Dios, porque aún la semilla más pequeña, en las condiciones correctas, le da sombra a las aves del cielo. Y podemos ser sombra, podemos ser un lugar seguro para las personas, y que nos echemos porras, como dice el pastor, nos echamos porras entre unos al otros para que los frutos del Espíritu de Dios siga creciendo en nosotros y sigamos caminando con la voluntad de Cristo y no con voluntad propia. En esto ya voy terminando. Es muy hermoso como nuestro Cristo en su caminar, en su tiempo en la tierra, hizo muchos milagros y aconteció de muchas parábolas, pero cada una de esas personas también pudieron compartir con otros lo que les pasó. Ninguno de ellos creo que se haya quedado callado. Si no me estoy recordando muy bien, pues en algún momento caeré en tiempo, pero la gran mayoría de las personas que Jesús sanó o salvó fueron y continuaron llevando el mensaje a otros. Y está en todas las letras de Pablo, que también habla de que debemos evangelizar y salir hacia afuera a compartir lo que ya conocemos de Dios. En este momento, pues les quiero pedir que nos pongamos de pie para hacer una oración a nuestro Dios y ir terminando.